Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de trasplante pulmonar. Y es un día muy apropiado para hablar de esto, pues hoy es 26 de septiembre. El 26 de septiembre se celebra el Día del Trasplante de Órganos y Tejidos y también se celebra la donación de órganos. Entonces, pues es muy apropiado este día para hablar de trasplante pulmonar. Eh, Trasplante pulmonar se inició en nuestro hospital en el Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmonares Crónicas, CEPREP, que es parte del servicio de neumología, que es parte a su vez del Departamento de Medicina Interna en esta facultad y en este hospital. Y lo primero que vamos a ver es este video. Bueno, este video es importante porque ilustra lo difícil y terrible que es la enfermedad pulmonar terminal. El doctor Arzuela no llegó al trasplante porque no había donación suficiente en ese tiempo, pero miren, 2 años antes él estaba operando cerebros, era un neurocirujano y al final, pues de su vida que estaba en espera de trasplante pulmonar que no llegó, pues él necesitaba 2 sistemas de oxígeno suplementario, un uso de un ventilador no invasivo en las noches y pues el final de la vida con falta de aire es muy dramático y muy terrible. Eh, Gracias a nuestra alma mater, bueno, tuve la posibilidad de tener un entrenamiento en trasplante pulmonar en la Universidad de California, San Diego. Todos fuimos jóvenes alguna vez, aunque no lo crean, soy el de lentes que está ahí en medio, con el equipo de trasplante pulmonar de aquel momento de la Universidad de California, San Diego. Y en este hospital se hizo el primer trasplante en el año del 2003. Fue una paciente que tuvo una sobrevida de 4 años, ahí está saliendo del hospital. Fue todo un acontecimiento en la prensa local, ahí ven las notas de prensa de aquella ocasión. Y también tenemos en este hospital el paciente con mayor sobrevida de trasplante pulmonar en el país, que es Miguel, que ha tenido una sobrevida mayor de 10 años, 11, casi 12 años. Eh, y bueno, también cuando cumplió 10 años, pues fue todo un acontecimiento ahí en la prensa. Hemos tenido grupos de apoyo de pacientes donde unos a otros se dan ánimos, los que esperan y los que ya están trasplantados. Primer cosa importante en esta clase es qué enfermedades pulmonares requieren trasplante pulmonar y son 4 grupos. Aquí viene, vean cómo ha sido la evolución del trasplante pulmonar desde 1990 hasta, bueno, en esta gráfica hace 2 años, el año del 2007. Y vean cómo empezó más o menos a finales de la década de los 80. El primer trasplante pulmonar se llevó a cabo en 1963, o sea, mucho antes que el primero de corazón, en un preso que estaba en la Universidad de Mississippi, que tenía cáncer pulmonar. El primer trasplante de corazón del doctor Christian Barnard fue en el año 1967, o sea que 4 años antes hubo un trasplante de pulmón antes que uno de corazón a nivel mundial. Sin embargo,
la era actual de los trasplantes arranca a partir del final de los 80s, porque antes de eso no se tenían buenos inmunosupresores. Y en el caso de la mayoría de los trasplantes, lo que se usaba para bajar las defensas o el estado inmunológico para evitar el rechazo, pues era la prednisona o esteroides, lo cual en problema los trasplantes, porque necesitan cicatrizar y eso impide un fenómeno de cicatrización adecuado. El advenimiento de un grupo de inmunosupresores que inhiben la calcineurina que actúa sobre los linfocitos T es lo que arranca que exista la era actual de trasplantes, y en aquel momento fue el advenimiento de la molécula llamada ciclosporina. Y bueno, todos los trasplantes de órganos sólidos en realidad arrancan pues a partir del finales de los 80, la década de los 90. Ahora, hay trasplante de corazón-pulmón, esos son los límites de edad. Hay trasplante unilateral de pulmón, donde nada más se cambia un pulmón, vamos a decirlo de esa manera coloquial, y se pone otro. Y hay trasplante bilateral, que habitualmente es secuencial pulmonar. En el mismo procedimiento se trasplanta un pulmón y luego se trasplanta el siguiente. ¿En qué situación alguien debe considerar que un paciente requiere trasplante pulmonar? Esto está bien establecido por lineamientos. Los lineamientos son importantes y estos son los últimos de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, publicados en el año del 2015, y se analizan absolutamente todas las indicaciones de enfermedad pulmonar que requieren trasplante, cuándo se debe de referir al paciente, que es lo que tenemos arriba, y cuándo se debe de enlistar ya para recibir el trasplante. Muy importante el primer punto, porque si un paciente no llega referido a un grupo de trasplante en un momento adecuado, se puede pasar la ventana de trasplante. Y son 4 enfermedades que es pregunta de examen. La primera y la más común, vamos a decir, en nuestro medio será la enfermedad intersticial avanzada, con mucho ganando entre ellas la más terrible, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Los criterios sugieren que nada más con saber que alguien tiene fibrosis pulmonar idiopática debe ser referido. Sin embargo, para enlistarlo o para cualquier otra enfermedad intersticial que no sea fibrosis pulmonar idiopática, el criterio principal es que la capacidad de difusión de monóxido de carbono o de LSO sea inferior a 40% del valor predicho. Esto es importante que lo reconozcan, de tal modo que el paciente que llega con 20 o 15 puede ser que esté muy avanzada la enfermedad. En trasplante siempre conviene que la enfermedad sea lo menos avanzada posible. Sin embargo, pues tiene que ser avanzada, porque si no, no estaría indicado el trasplante pulmonar. Existe un consenso mexicano de manejo de la fibrosis pulmonar en el cual participé, y el trasplante pulmonar es parte de las sugerencias de este consenso. Aunque no hay programas de trasplante pulmonar más que el nuestro en el país, bueno, el consenso sugiere que se debe hacer un trasplante. Segunda enfermedad es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, que no responde a ningún tratamiento, y el criterio de referencia es cuando la escala de Bode, que es una escala que predice mortalidad en los pacientes con EPOC, sea superior a 5 a 6 puntos. Sin embargo, el nivel de obstrucción es algo que puede ayudar. Si la obstrucción es muy alta, como con un BF1 o BF1 menor del 25%, los pacientes tienen mucha hipoxemia, hipercapnia, o que se les agrega hipertensión pulmonar importante, bueno, pues es una indicación también para el trasplante pulmonar en EPOC. Tercera enfermedad, enfermedad vascular pulmonar, con mucho la hipertensión pulmonar primaria o hipertensión pulmonar idiopática, o simplemente hipertensión arterial pulmonar, que esto yo espero que ya lo hayan visto en su clase de enfermedad vascular pulmonar. Son las enfermedades que causan hipertensión pulmonar del grupo 1 de la hipertensión pulmonar, recordando que hay 5 grupos. Aquí lo que manda es la funcionalidad. Paciente que cae a una clase de New York Heart Association de nivel de actividad 3 o 4, a pesar de tratamiento vasodilatador intenso de última generación, es un paciente que tiene que ser visto para trasplante pulmonar. Y número 4, la fibrosis quística, que espero que todos entendamos que no es igual a la fibrosis pulmonar. Fibrosis quística es una enfermedad obstructiva por un problema genético, que tienen una clase en su temario nada más de eso, y que lo que ocasiona es bronquiectasias
que terminan con la función pulmonar entre menos cuidado se dé a más temprana edad. Son personas jóvenes. El criterio es que se tengan un BF1 menor de 30%, que tengan muchas agudizaciones, que tengan neumotórax de repetición o hemoptisis de repetición. Le voy a presentar un caso, un paciente mío que conocí desde el año de 1999, Miguel. Vean, su trasplante fue el 15 de octubre del 99 en la Universidad de California de San Diego. Yo acababa de terminar mi entrenamiento allá y él regresó a México y buscó un médico que tuviera contacto y hubiera estado entrenado en la Universidad de California de San Diego. Este es su Facebook diciendo cuando cumplió 17 años post-trasplante, de qué se trataba esto que había ocurrido 17 años antes. Los pacientes son jóvenes y en realidad tienen una vida muy tormentosa al final de la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, cuando tienen pulmones nuevos, vamos a decirlo así, pues simplemente se destapan. Empiezan a disfrutar de la vida como antes no habían podido. Como vean, aquí está vestido como el Chavo el Ocho. Incluso llegan a tener una vida como la que todos queremos o quisimos tener, pues casarse, ¿verdad? Que nos invitó por ahí a su boda. Estos pacientes entonces tienen actividades ahí, pues curiosas, que él tenía muchas ganas de ver esta situación donde con una columna de aire empieza a flotar la gente, o empezó a dar clases de yoga. En algún momento empezó a comprar de esas motocicletas Harley Davidson y yo le decía que si quería pasar al otro espectro del trasplante, que es la donación, y lo dejó de hacer, andaba por las carreteras en su motocicleta. Tengo la fortuna de ver más pacientes con fibrosis quística, como Marifer, que ya ahorita, ahí estaba chiquita, ahí tenía 2 años o 1 año más o menos que se trasplantó, de trasplante de donador vivo relacionado en la Universidad de Porto Alegre, en Brasil. Ahorita tiene ya casi 5 años post-trasplante, ya cumplió 16 años. Y Carlos, que es un paciente con fibrosis quística que no se ha trasplantado, pero se conocieron ahí. Siempre es padre que platiquen pacientes trasplantados con pacientes que están en espera del trasplante. El trasplante pulmonar es una ventana, porque el paciente tiene que estar suficientemente enfermo para meritar trasplante, para no fallecer, pero suficientemente bien para tolerar el procedimiento. Esta ventana es medio tricky, nos ayudan los criterios que mencioné al principio. El paciente tiene que estar muy enfermo, pero a la vez muy bien. Un paciente que ya está en cama y no se levanta, pues no es un paciente ideal para trasplante. Un paciente que está en ventilación mecánica, no se trasplantan en general. En general, pacientes en ventilación mecánica, hay grupos, sobre todo en Europa, que lo hacen, pero en general el paciente tiene que ser un paciente que sea ambulatorio, que pueda caminar y hacer rehabilitación pulmonar aunque use una cantidad de oxígeno muy alta. Al decidir enlistar y trasplantar, uno tiene que sopesar los beneficios que el paciente va a obtener en sobrevida, en función y en calidad de vida, contra los riesgos del procedimiento. Y dependiendo del paciente va a ser la decisión. Es importante que el trasplante pulmonar no es un método de curación como ningún otro trasplante de órganos sólidos o no sólidos, porque el paciente va a seguir siendo paciente toda la vida, va a tener que tomar medicamentos, va a tener que estar pendiente de todas las cosas. El beneficio es pues no morir primariamente y tener una mejor calidad de vida, pues dejan de usar oxígeno, pueden trabajar, pueden tener una vida desde el punto de vista funcional prácticamente normal. Los pacientes, la mayor parte de los pacientes tienen eso, pero a costa de estar tomando muchos medicamentos todos los días de por vida y estar siempre siendo vigilados por el médico. Entre más tiempo pasa post trasplante, menos frecuente es esa vigilancia. Porque lo más crucial en este proceso es tener un buen candidato. Si hay un mal candidato, vamos a tener un mal resultado. Y eso es crucial en las tomas de decisiones para trasplantar un paciente. Les voy a presentar el caso del primer trasplante bilateral secuencial exitoso en el país. Este es el TAC de este paciente, un paciente en este momento eran 37 años por ahí, una neumonitis por hipersensibilidad crónica que produjo toda esta destrucción pulmonar. Este trasplante se realizó en el Hospital Cristo Muguerza Sur en Monterrey, Nuevo León, y el paciente, bueno, ahorita les platico la historia.
con esta ilustración de este caso, les voy a decir que cuando el paciente llega a ver al doctor especialista en trasplante, pues se plantea una evaluación. Para decidir que el paciente pueda beneficiarse del procedimiento, se tienen que buscar muchas cosas intencionadamente. A ese proceso se le llama evaluación, que incluso incluye un cateterismo cardíaco izquierdo en algunos pacientes y derecho en todos, ¿verdad? En todos los pacientes, endoscopía, colonoscopía y muchos exámenes de sangre, muchos exámenes de búsqueda de enfermedad infecciosa. Y una vez que se hace esa evaluación, se decide en un comité de trasplantes si el paciente es aceptado o rechazado. Un comité que forma el hospital en donde se va a trasplantar el paciente. En este caso, el paciente fue aceptado, por supuesto, y fue puesto en lista de espera. Los pacientes, al estar en lista de espera, pueden empeorar antes de que llegue el órgano, porque el órgano llega de un donador en muerte cerebral y simplemente no tenemos manera de predecir cuándo esto va a ocurrir. Es una cuestión medio de fortuna. Entonces, como en el caso de este paciente, pues él se empeoró estando en espera y llegó un momento en que necesitaba sistemas de oxígeno tan altos que pues ya no pudo salir del hospital. Este es un sistema de oxígeno que da casi 100% de FiO2, o fracción inspirada de oxígeno. Pero como ven, el paciente, a pesar de tener un sistema de oxigenoterapia muy alto, tiene que seguir moviendo las piernas, rehabilitándose, caminando, porque eso es crucial para que al paciente le vaya bien. Sin embargo, a pesar de esto, el paciente siguió empeorando y tuvo que ponerse en oxigenación de membrana extracorpórea. Esto se hizo en el Hospital Cristo Muguerza con una cánula Avalon, que es una cánula que sirve para meter y sacar sangre y oxigenarla en una membrana externa. Esta es la cánula que se puso en el cuello y que tiene dos lúmenes, uno para regresar la sangre ya oxigenada y otro para estar sacando al mismo tiempo la sangre ya oxigenada. Esto es un aparato de ECMO, así es como se le llama esta oxigenación extracorpórea, Extracorporeal Membrane Oxygenator. En esta época es crucial tener un buen equipo humano principalmente y por supuesto el equipo de ECMO disponible en todo el proceso de trasplante, porque es lo que puede permitir que el paciente no fallezca. Como vemos ahí, está ahí 2 días después de la colocación del ECMO y volvió otra vez a estar oxigenado, dejó de estar polimneico, con gran uso de los músculos accesorios de la respiración y ya está revisando sus correos en su Mac. Tuvo que comprar una Mac porque dijimos que no podíamos trasplantar pacientes que no usaran computadoras de la misma marca que usan sus médicos. Entonces, bueno, él ya revisaba sus correos en la Mac. Ahí está la cánula saliendo del cuello, nada más para que tengan una idea del flujo. Bueno, ahí el flujo es bajo, son casi 3 litros, pero esas cánulas pueden soportar en realidad todo el gasto cardíaco del paciente. O sea, esa máquina que es una bomba, llega el momento crucial en el que el paciente tiene que caminar aún con la máquina puesta. Pues no, es un nivel de medicina muy avanzado. El único precio que el paciente tiene que pagar es que él tiene que empujar la maquinita, como vemos ahí que él está empujando. Esto es en el mismo Hospital Cristo Muguerza. Y para no hacer más largo el cuento, el regalo llegó 14 días después con un donador que venía de Sinaloa. 14 días después, y él entró a trasplante pulmonar con ECMO. Eso también es nuevo en todo este sistema, porque lo normal es que los pacientes que necesiten soporte cardiocirculatorio entren a circulación extracorpórea con bypass cardiopulmonar. En este caso, el ECMO da una gran ventaja porque puede disminuirse la cantidad de anticoagulación y soporta bien toda la circulación si eso es necesario. Aquí se está haciendo el trasplante pulmonar del paciente. Los trasplantes ya mencionamos que podían ser unilaterales, bilaterales secuenciales de corazón-pulmón y de lóbulos de donador vivo relacionado. El más importante es el bilateral secuencial. ¿Por qué? Porque hay un beneficio de sobrevida en los pacientes. Al principio se trataba de evitar al máximo usar bilateral secuencial
para optimizar la cantidad de órganos que se utilizaban al utilizar nada más un solo pulmón y se podían beneficiar los donadores. Sin embargo, en años recientes hemos encontrado que hay un beneficio en la sobrevida y vean cómo la cantidad de trasplantes bilaterales, que son los azules, ha ido subiendo en todas las indicaciones de enfermedad de trasplante al paso de los años. Por esto, esta es la sobrevida en azul de un paciente que tiene un trasplante bilateral secuencial y la sobrevida en rojo, en este Kaplan-Meier, en un paciente que tiene un trasplante unilateral. Sin embargo, hay pacientes que hacemos trasplante unilateral. En algunos es mandatorio quitar los dos pulmones. ¿En cuáles, por ejemplo? En la fibrosis quística, que es una enfermedad supurativa, está infectada los dos pulmones, no podemos dejar un pulmón infectado y el otro no, porque pues al paciente le vamos a bajar las defensas. Ahí tiene que ser bilateral forzosamente en fibrosis quística. Pero, por ejemplo, en enfermedad intersticial, fibrosis purpúrea idiopática, un paciente de 60 años, este beneficio de sobrevida disminuye porque ya tiene 60 años. Entonces, también hacer un trasplante único, pues simplemente disminuye también el riesgo quirúrgico. Entonces, pacientes que tengan cierta edad y que tengan enfermedad intersticial pueden beneficiarse igual de un trasplante unilateral y eso es lo que preferimos hacer. Cuando hay hipertensión pulmonar, lo ideal es que el trasplante sea bilateral. Una nota acerca de la donación. La donación es importante. La donación es de un cadáver o un paciente, le llamamos cadáver, que tiene muerte cerebral. Pregunta de examen. La muerte cerebral significa muerte. Alguien que tiene muerte cerebral falleció. Pero su cerebro, porque su cerebro estamos seguros que dejó de funcionar irreversiblemente. Sin embargo, el corazón y los demás órganos van a funcionar temporalmente si se dan los cuidados como ventilación mecánica, etcétera. Y entonces los pacientes son cuidados a que si la familia acepta donar, puedan ir a esta cirugía de procuración. Esa es la solución de preservación de los pulmones que se van a quitar. Tienen que impregnarse una solución de preservación que se llama Perfadex, que los va a mantener el mayor tiempo posible antes de ser trasplantados. Y si la familia acepta, entonces se programa una cirugía de procuración de órganos, donde hay muchos cirujanos que van a tomar todos los órganos que se haya decidido que se done, que siempre lo ideal es que sea la mayoría. Aquí estamos en el plano del tórax. Están dos cirujanos, uno que está trabajando con los pulmones y otro que está trabajando con el corazón. Y hacia la izquierda, arriba, no se ven, pero hay dos grupos también de cirujanos abdominales que están trabajando en hígado, páncreas, intestino en el caso que lo haya y por supuesto riñones. Cada uno diseca sus órganos. Vean cómo ahí se está colocando una cánula que va a la arteria pulmonar para que cuando se detenga el corazón, la solución preservadora pueda infundir estos pulmones. Eso ya está conectado ya a la solución preservadora del corazón y ahí está otra cánula más pequeña que se va a colocar en la cava para la solución preservadora del corazón. La solución del preservador del corazón, por supuesto, pues es menos porque el corazón está más chiquito. Y entonces también la cánula es más chiquita, ahí se está colocando y va a la solución, que esta solución se llama Cardispan, la que más se utiliza para preservar el corazón. Cada quien diseca totalmente sus órganos para que puedan ser extraídos de la manera más rápida posible. El donador de pulmón debe estar seco. ¿Qué queremos decir con seco? A los pulmones les afecta mucho la sobrecarga de líquidos, de tal modo que el donador debe tener un estado de volemia normal o tendiendo a estar bajo. Eso a veces implica un conflicto, esta es la solución de preservación cardiológica, Cardispan, y a veces implica un conflicto con nefrología porque el donador de riñón, pues los riñones prefieren que estén bien perfundidos, etc. Pero bueno, los pulmones mandan, la verdad. Es importante que estén lo más seco posibles. Hay criterios muy específicos. A los pulmones se les inyecta una solución de vasodilatador pulmonar. Lo que se usa en los lugares que hay, que nosotros no tenemos, es epoprostenol. Vean cómo ahí se está inyectando en la arteria pulmonar, para que toda la solución preservadora y todo se conserve mejor con ese vasodilatador pulmonar.
que se inyecta antes de extraer los pulmones. Aquí va a ocurrir un momento crucial de la cirugía donde mi intervención hace que esta cirugía sea exitosa, y sin mi intervención esta procuración no hubiera sido posible, y es que yo tomo la jeringa de la solución y me la entregan a mí. Entonces, con una mano en la cámara y con otra mano en la solución en la jeringa, perdón. Les quiero decir que estoy platicando mucho porque no tengo manera de adelantar este video, pero sí quisiera que se viera hasta el final. Porque es muy interesante la manera en que se extraen los órganos. Ahí ya estamos casi listos, y entonces la manera en que se detiene toda la circulación es pues simplemente se pinza la aorta y el corazón se detiene. Y en ese momento se empieza a introducir hielo a la cavidad para que baje el metabolismo de todos los órganos a la cavidad abdominal y al tórax, y vean cómo ya prácticamente está en asistolia, y se empiezan a abrir las soluciones preservadoras. Vean cómo ahí se está cortando el corazón. Lo que ven ustedes al fondo es el orificio de la vena cava inferior, y entonces lo primero que se extrae en el tórax es el corazón. Está terminando de cortar. El cirujano que toma el corazón, muchas gracias por mi corazón, ahí nos vemos. Y se lo lleva a donde vaya a ir ese corazón al trasplante. Así se llevan las mujeres el corazón de los hombres, ¿verdad? Y luego ya se queda el cirujano de tórax quitando los pulmones. Ahí está poniendo unas grapas en la tráquea, y inflan los pulmones. El anestesiólogo ya están perfundidos y ahí los está sacando de la cavidad. Y entonces pues es muy impresionante y muy bonito, la verdad. Vean, estos pulmones tan preciosos, totalmente rosas, prácticamente sin nada de antracosis, y aquí nos los van a mostrar. Eso se va a meter en una hielera y se va a ir al lugar donde se van a implantar. Que el lugar donde se van a implantar, pues el cirujano que está ya en la cirugía de trasplante empezó la cirugía desde que el cirujano en la donación vio que estaban bien. Quiero platicarles que esto requiere una sincronización perfecta, y que, bueno, en nuestro caso hemos ido por órganos hasta Villahermosa, Tabasco. Y como tenemos un tiempo límite que habitualmente es 6 a 8 horas, para que la solución preservadora mantenga la isquemia que se llama fría, pues el tiempo es crucial, y más cuando están viajando. Por supuesto, tiene que ser un avión privado para ir por estos órganos. Y aquí tenemos la cirugía de banco, que es donde ya se saca el pulmón que se trajo del hospital del donador y se están haciendo todos los ajustes en el bronquio, en la arteria pulmonar y en las venas pulmonares. Son 3 anastomosis las que se tienen, y se trasplanta primero un pulmón, el que esté más malo, y el pulmón nativo soporta todo el peso. Y una vez que ya se trasplantó el primero, se trasplanta el segundo, y ahora el pulmón nuevo soporta todo el peso de la cirugía. Esto es un pulmón explantado muy terriblemente. Vean cómo está totalmente destruido. Este es el pulmón del paciente que estamos platicando, de la neumonectomía. Esto es una imagen de cómo es una anastomosis del bronquio. Ahí está el bronquio donde se va a pegar. Vean cómo el pulmón previo enfermo está pues bien feo, y una vez que se implanta pues está rosita y blanquito y bonito. Los pacientes después de la cirugía salen a la terapia intensiva, y en la terapia intensiva pues simplemente el manejo es el mismo de cualquier otro paciente muy grave que tiene una cirugía torácica o cardiovascular, con algunas cosas añadidas. La primera es que necesitan inmunosupresores, y estos inmunosupresores van a ser de por vida. En el caso de pulmón se usan 3 tipos de inmunosupresores. Un inhibidor de calcineurina, que ya no usamos ciclosporina, ahora usamos tacrolimus, y que actúa sobre los linfocitos T, ya les había dicho. En segundo lugar, usamos un inhibidor de la síntesis de purinas, o sea, que actúan sobre los leucocitos en general, incluso disminuyéndolos. Lo que usamos actualmente en ese aspecto se llama mofetilmicofenolato o ácido micofenólico, CELCEP es el nombre comercial, y usamos el ajonjolí de todos los moles llamado prednisona.
en una dosis baja. Los pacientes tienen que estarse monitorizando estos niveles de por vida. El tacrolimus es el que se monitoriza. Cada vez menos si el paciente ya está estable, pero al principio todos los días ahí en la terapia intensiva. Número 2, la complicación más frecuente aguda inicial en el primer mes de los pacientes es la infección. No es el rechazo, no es la falla primaria del injerto, que es cuando el pulmón falla, cuando se implanta. Y por eso los pacientes reciben profilaxis de muchas cosas, algunas de ellas toda la vida, pero al principio muchas de ellas. Primero necesitan profilaxis bacteriana. La profilaxis bacteriana puede ser 3 días nada más si el paciente no tiene una infección previa o etcétera, contra gérmenes, pues que depende de la enfermedad es lo que usamos. También necesitan profilaxis viral. Citomegalovirus es todo un tema en trasplante pulmonar. Necesitan profilaxis intensa dependiendo de si tenían anticuerpos ante citomegalovirus IgG positivos o no antes del trasplante. Necesitan profilaxis contra hongos. En trasplante pulmón, Aspergillus es todo un problema en la vía aérea y Cándida también. Cándida normalmente no causa neumonías, pero el paciente trasplantado pulmonar puede causar unas bronquitis muy severas. Y también hemos tenido pacientes que tienen empiema o infección por cándida pleural. El paciente entonces, si todo va bien, debe ser extubado a los 2 días. Y si todo va bien, entonces el paciente debe de ir a la casa en 2 semanas, quizá 3. Esto es variable porque hay complicaciones. La clave de esto no es no tener complicaciones, sino el entrenamiento en realidad lo que quiere decir es que se sepan manejar esas complicaciones y que se conozcan todos los aspectos. Vamos a hablar entonces ya del manejo post-trasplante. Vean, este paciente el primer día hay una complicación que se llama falla primaria del injerto, que tiene que ver con un proceso de preservación del que vimos antes no bien hecho. Y simplemente el pulmón trasplantado hace una reacción inflamatoria con algo que se llama SIRA y un trastorno de la oxigenación severo. ¿Qué es lo que le pasó a nuestro paciente? Una de las maneras para mejorar la oxigenación es con algo que se llama decubitoprono para tratar el SIRA, que es lo que hicimos aquí, pero fue insuficiente y lo que terminó ocurriendo es que él tuvo que volver a entrar a oxigenación extracorpórea post-trasplante. Vean cómo en algún momento tuvo pues mucho soporte intenso, filtración continua porque hizo falla renal aguda, monitoreó hemodinámico invasivo, plasmaféresis pensando en un rechazo hiperagudo, broncoscopías porque hubo complicaciones de la anastomosis y finalmente el paciente, bueno, pues sale del hospital, afortunadamente, ¿verdad? Los pacientes al salir del hospital tienen que regresar a rehabilitación pulmonar, se tienen que reintegrar a la vida útil, los pacientes incluso podrían regresar a su trabajo. Vean cómo ya está esta paciente en su primer día en rehabilitación pulmonar. Los pacientes tienen que estar siempre haciendo actividad física y tienen que tener una monitorización muy intensa toda la vida, pero primariamente los primeros 3 a 6 meses, con contacto con una coordinadora de trasplante. El médico los tiene que revisar más frecuentemente. Se hacen espirometrías para ver cómo va la función de los injertos, a veces broncoscopías, y hay que estar haciendo exámenes continuos para regular la inmunosupresión. Una manera de hacer el seguimiento es midiendo los flujos expiratorios, porque cuando hay problemas se empiezan a disminuir, de tal modo que los pacientes tienen un espirómetro portátil en el que registran todos los días mediciones de BF1 y por supuesto la oximetría de pulso. Cualquier cosa que vaya mal con el injerto o con los injertos, pues puede dar caídas en la oxigenación. La inmunosupresión tiene que ser regulada porque si está muy alta e inmunosuprime de más al paciente, pues él va a tener más riesgo de infección oportunista. Recordar que las defensas están bajas. Pero si la inmunosupresión está muy baja, pues da lugar a la otra complicación que ocurre, que es el rechazo, que hay rechazo agudo y rechazo crónico. El rechazo agudo ocurre habitualmente a los 6 meses. Los pacientes es común que tengan uno de 2 a 3 episodios de rechazo agudo. El rechazo agudo es tratable, se trata con bolos de solumedrol y se diagnostica idealmente por broncoscopía, se toman biopsias transbronquiales.
Y el rechazo crónico es otra historia, porque el rechazo crónico es algo que se empieza a instalar más allá del año y empieza a hacer una pérdida de los injertos que no hay mucha manera de tratar, ¿verdad? El rechazo crónico evoluciona lentamente, pero cuando ocurre puede ser necesario que se considere retrasplante. Vean cómo en las estadísticas internacionales el inmunosupresor más utilizado es el tacrolimus y el mofetil-micofenolato. La ciclosporina y la ciatropina prácticamente ya no se usan. ¿Y cuál es la sobrevida en los pacientes cuando se toman en grupos completos? Bueno, pues los pacientes a los 7 años, más o menos, en el mejor de los casos, vamos a ver el número 50 en la indicación de retrasplante, o en los pacientes con enfermedad intersticial, pues van a tener una sobrevida del 50% a 7 años. Entonces, bueno, el que puede tener más de 7 años va a ir más allá de 7 años, es indefinido, y los que no es porque seguramente hicieron rechazo crónico. ¿Cuál es la funcionalidad después de un trasplante pulmonar? Lo que vemos en amarillo y en rojo es 90% al 100%, 80% de funcionalidad, de estatus funcional en verde. Vean cómo pues, el 75% de los pacientes, incluso a 3 años, les va bien en función. No tienen alguna limitación física, prácticamente pues no van a correr maratones, pero sí pueden correr alguna carrera de 5 kilómetros si son jóvenes, etc. Nuestro paciente finalmente se egresó, cirujano de trasplantes. Por supuesto, los neumólogos no hacemos trasplantes, yo soy especialista en trasplante pulmonar por la parte de neumología. El cirujano de trasplantes es el doctor Manuel Wong, que es entrenado en la Universidad de Vall d'Hebron en Barcelona. Y bueno, el haber hecho el primer trasplante bilateral exitoso en el país, pues fue toda una fiesta. El paciente, al ser dado de alta, después de todo lo que había pasado. Termino mi plática con esto. Estos son unos versos que hice en una plática que di, no me acuerdo si en el Hospital Ángeles en México, o sea que pueden ver ese nombre por ahí. Gracias le doy a los cielos por este día venturoso, en el que aquí en el Ángeles expuse con gusto y gozo. Si quieres pulmón procurar, procura tú nunca olvidar, que seco feliz estará y nefro tendrá que aguantar. Mas no te des por vencido. Si todo parece indicar que ese pulmón va a fallar, puede ser rescatado. Busca veloz al de neumo, pues una broncoscopía desharía veloz el entuerto y todo feliz concluiría. En fin, recuerda, mi hermano, hay por ahí un ser humano que quiere alegría recibir y ocupa un pulmón para vivir. Concluyo mis pensamientos gritando los 4 vientos, no puede haber un trasplante si antes no existió un donante. La conclusión final es que no va a haber trasplante si no hay donación. La donación empieza todo el proceso. Para que eso lo tomen en cuenta siempre en sus vidas, platiquen con su familia. Esta plática la hice estando en un concierto, después de un concierto de los Rolling Stones en el DF, que disfruté mucho. Muchas gracias.